Bueno, pues para los que no le conozcáis, Yago Fraga es una persona que está enfocada en ayudar a mejorar la productividad, tiene un método propio, el método OSEI, y en este caso pues ayuda a empresas a ser pues más rentables desde el punto de vista de la productividad. Que me corrija él si me estoy equivocando, Oh, perfecto. pero me gustaría saber, Yago, porque al final, bueno, todos tenemos un recorrido, ¿no? Y Ujú. yo creo que el tuyo es muy, muy interesante. Entonces, me gustaría que nos contaras qué ha sucedido para estar donde estás ahora mismo, ¿no? Haciendo lo que haces. Sí. A ver, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, me fui muy jovencito a Francia, recién cumplidos los 18, bueno, los 18 los cumplí allí ya en la escuela de verano. Y a una escuela muy internacional, ¿no? A estudiar y entré a hacer telecomunicaciones, trabajé en ciberseguridad, pero a mí había una cosa que siempre me encantaba, que era pues montarme mis propios proyectos, tener objetivos, pensaba mucho en cómo quería ser cuando fuese mayor y estas cosas. Y la verdad es que en la universidad tuve una universidad que era muy, 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 muy intensa. Tan intensa que yo los días enteros de los fines de semana los pasaba estudiando y haciendo cosas para la universidad porque era realmente pues, una universidad un poco de... Bueno, es una gran école, es un formato francés en el que te juntan gente de lo mejorcito. De hecho, ellos cogían la mitad de Europa, la mitad de Francia y hacían ahí una pelea de gallos un poco. Y tenías que estudiar muchísimo y tenías que estar muy afilado para sacar adelante la carrera. Tanto fue así que me fui de Erasmus a Alemania en cuarto año y tuve un bajón de intensidad grandísimo. Y bueno, a mí se me presentó la oportunidad de decir, oye, ¿cómo hago yo para tener este estilo de vida que tengo ahora? Porque quiero trabajar y quiero hacer los proyectos que quiero, pero estar a ese ritmo al que estás súper cargado, estás súper trabajando. Y además las perspectivas de trabajo que yo tenía era salir, tener un gran empleo como ingeniero de telecomunicaciones, una gran empresa, pero a lo mejor en management program, en los que te están mandando de país en país cada 6 meses, 18 meses, trabajas de alto ejecutivo y al final tu vida puede ser trabajar muchísimo, puede que ganar muchísimo dinero también si es lo que tienes, pero ¿es esa la vida que quieres? ¿Ese es el ritmo de vida que tú quieres y son esas las cosas que quieres priorizar? Entonces yo entré en productividad, quizás no por lo que entra la mayoría de la gente, que es cómo hacer más en menos tiempo, sino qué quiero con mi vida, cómo hago para llegar ahí y qué puedo hacer ahora que tengo un poco de tiempo y un poco de oxígeno para no volver a esa situación en la que simplemente yo lucho por cada día acabar con las urgencias, sobrevivir hasta el día siguiente, ¿no? Y que la partida vuelva a empezar. Así que bueno, así es un poco como acabé. Luego ya lo acabé montando como negocio propio porque trabajé en ciberseguridad en bancos y en gestión de proyectos. Y me daba cuenta que incluso haciendo ciberseguridad para bancos, eh, al final lo que destacaba era en la gestión de proyectos, en marcar objetivos, en tener súper claro lo que hacía y en hacer herramientas, ¿no? que permitían que las tareas recurrentes y todos aquellos procesos pequeños o complejos, a veces eran controles enteros de seguridad súper complejos con muchísimos pasos, pero automatizarlos y hacerlos de manera muy versátil, ¿no? Con muchos casos, muchas opciones, muchas cosas programables, pero al final, si un proceso lo dominas y sabes qué etapa viene detrás de qué otra y cuáles son las 17 o 3 variables que necesitas, las puedes gestionar, lo puedes automatizar y hacer que las herramientas trabajen por ti. Entonces, bueno, yo empecé a escribir un blog, poner muchísimas cosas de las que hacía para mi propio uso. Me sorprendió la acogida que había, que ya había un cierto movimiento en España de todo eso, y se fue consolidando cada vez más como un proyecto personal, luego profesional, y luego dejé el trabajo porque dije, es que esto es lo mío, esto es lo que me apasiona. Qué bueno, hablas de urgencias, ¿no? Y me gustaría entender el contexto. Hablas de eso, vivía en la urgencia, apagando fuegos. ¿Qué me puedes contar de todo eso? Pues mira, yo ya cuando entré en la zona profesional, vamos a decir, en mi primer trabajo ya empecé a decir que no a ciertas cosas que desentonaban un poco. Nada más aceptar mi primer trabajo, o sea, que me hiciesen la primera oferta de trabajo, yo ya fui a esa entrevista diciendo, yo lo que quiero no es que me des trabajo, yo lo que quiero es que me des el trabajo que corresponde
a mis circunstancias, ¿no? Se puede decir casi que fui cada vez aceptando menos dinero y más tiempo libre en los trabajos que fui haciendo, que no fueron muchos, pero bueno, desde las prácticas hasta mi último trabajo en el banco en Lyon. Pasé por París, pasé por Marsella, bueno, la ciudad que queda al lado, pero quizás esas urgencias las viví más en la zona universitaria, cuando yo ahí ya tomé la decisión y dije, no, yo es que esto no es lo que quiero. Y esas urgencias eran simplemente que tú te pasas tanto tiempo intentando aprobar, hacer los proyectos, los exámenes, conseguir las prácticas, luego el siguiente año, luego conseguir piso, luego no sé qué, que pierdes de vista por qué lo estás haciendo. Tú puedes hacer una materia que te sube tanto el nivel, y esto es aplicable para cualquier trabajo, tú puedes estar en un proyecto tan preocupado porque tienes una hipoteca que pagar, o tienes un cliente que aceptar, o tienes pues, cualquier otro trabajo, ¿no? que te tiene obnubilado. Muchas veces con presión, los autónomos y los dirigentes de empresas están con condiciones que lo complican, porque, vale, a lo mejor tú le querrías decir que no a un cliente que es un poco tóxico, pero al mismo tiempo ves cómo está la situación por fuera y dices, sí, si le digo que no a este cliente, ¿cómo voy a facturar yo? Entonces tenemos ese miedo a decirle que no al dinero que nos llega a la puerta. Ya que funciona la página web, ya que funcionó un contacto comercial, no los puedo tirar así. Pero es una pequeña trampita, porque mientras tú te ocupas demasiado en hacer lo que te llega, en hacer las primeras opciones, en trabajar por cualquiera que te pida trabajo o trabajar en cualquier proyecto que entre en tus manos, nunca llegas a sentarte encima de una hoja en blanco, a tener la calma suficiente y a decir, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Cómo lo consigo? Que muchas veces ese objetivo es difícil de conseguir. No sabemos ni por dónde empezar, no estamos equipados, no hemos estudiado para ello, no tenemos las herramientas. Y eso comparado con la urgencia que tienes de la próxima tarea del próximo cliente malo, que te va a pagar por lo menos, que te va a pagar poco, pues normalmente elegimos la segunda, elegimos el asegurar, hacer y claro, si eso lo haces un día y al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, van pasando los años y tus objetivos simplemente esperan. Qué bueno, cuando hablas de objetivos, ¿en qué estás pensando, por ejemplo? Pues objetivos lo puedes plantear de mil formas distintas. Hay objetivos profesionales, como yo es que lo que quiero ser en la vida es, lo que sé, montar una empresa de estética, o sea, sos una persona que trabaja en el mundo de la peluquería y que quisiese tener su propio salón, o los profesionales del marketing digital, que ahora hay muchísima gente en este medio en España creando su empresa, y realmente lo que querrían no es un nicho como hacer páginas web, luego logos, luego colorines, luego diseño gráfico, luego tal, sino que les encanta el vídeo en 3D. Lo que pasa es que la oferta es tan grande en hazle la página web a esta persona, ¿por qué no me haces el logo también? Ah, pues ahora que haces el logo me vendría muy bien pues un vídeo para colgar en YouTube. Pues claro, al final si te acaba llegando trabajo de ciertas cosas que están muy demandadas, pero tú no acabas de escribir nunca lo que quieres, frenar la agenda, parar el carro y decir yo lo que quiero apostar es por el vídeo 3D, te das cuenta de que nunca vas a tener el tiempo para hacer una formación, te das cuenta de que nunca le vas a decir que no a un cliente porque te están viniendo con propuestas, es trabajo, ves a los de al lado también que pueden estar en una situación mucho peor, con lo cual es más duro. Y claro, a esa agenda hay que hacerle su hueco. Si tú quieres apostar por algo, si tú quieres realmente trabajar en tu pasión, que además tiene el premio de que vas a estar súper motivado, que se te va a notar que te encanta, que se te va a notar que se te da bien, puedes pasarte años o incluso toda tu vida sin llegar a esa fase porque estás entretenido en la anterior. Qué bueno, entiendo de tus palabras que al final, pues, si tienes claro tu propósito, si tienes claro el objetivo que buscas, de repente se te enciende la luz y consigues descartar a aquellos clientes que no te interesan, de repente vas cogiendo el camino hacia esa dirección, ¿no? Si vives en una Sí. realidad Netflix, al final lo que haces es pues ir al ritmo de los otros, no al ritmo de tu objetivo, ¿no? Sí. Es incluso un poquito más complicado que eso, porque para ponerte delante de la hoja en la que escribes tus objetivos, que es al final de ese proceso, cuando los tendrás claros y sabrás a dónde quieres ir, antes de ponerte delante de esa hoja, tú ya estás ocupado, tú ya tienes cosas que hacer y tú ya tienes cosas pendientes. Por eso, entre lo engorroso que es definir un objetivo, lo que quieres, imaginar lo difícil que va a ser hacerlo, ¿no? Porque todos sabemos ir a un trabajo, presentarnos a las 8, salir a las 6 y nos podemos quejar de ir muy temprano y salir muy tarde, pero sabemos hacerlo. Tener un día que has declarado libre de vacaciones o que te ha costado muchísimo vaciar, estar delante de una hoja de papel y confrontarte a la pregunta de qué quiero hacer en la vida y a lo mejor decir
ostras, es que me da vergüenza, pero es que no sé qué escribir. Eso puede ser más aterrorizador y puede ser más difícil que simplemente seguir haciendo lo que se nos da menos mal, que aunque sepamos que verificar Facebook 1000 veces no nos va a llevar a nuestro objetivo, o que ir al trabajo que no nos gusta no nos va a llevar a nuestro objetivo, es muchas veces más cómodo y requiere mucha menos energía mental y mucha menos confrontación personal, por así decirlo, que sentarse ante una hoja en blanco y no saber qué escribir. Eso sí, mensaje de esperanza también, siempre que lo intentas, estás un paso más cerca de conseguirlo. Y si te das cuenta de que tú no lo sabes escribir, hay ayuda ahí fuera que te puede ayudar. Pero el primer paso de dar ese paso adelante y decir, yo lo que quiero es hacer esto y no estar haciendo la otra tarea fácil, pero que rellena horas, pero que no me acerca a mi objetivo, pues nada más que proponiéndotelo y empezando, estás en la buena dirección. Qué bueno, qué bueno. Bueno, al final, pues yo creo que todos los emprendedores pasamos por eso, ¿no? Yo en mi caso, pues el tema que dices me siento muy identificado, el tema de pedir ayuda. Cuesta y mucho, es como, "Buah, soy emprendedora, pues yo hago todo, ¿no?". Pero puedes hacer eso y dar tumbos durante X años o pedir ayuda, pues con profesionales como tú, ¿no? Que al final pues te hacen que el camino sea más llano. Hablas bueno, de que en las diferentes empresas al final una de las cuestiones que más hacías era reducir salario a cambio de tiempo libre. ¿Qué te aporta? ¿Qué te aporta a ti el tiempo libre? Todo, todo. Si tú te preguntas por qué acabo yo en Francia, es porque en un momento dado, en mi tiempo libre de estar en la universidad, me encantaban los idiomas. Tenía un profesor particular y daba clases de inglés, que luego se convirtieron en clases de alemán, pero ya hablaba gallego y castellano, entonces me gustan los idiomas y ya cuando me dijeron el francés, pues vamos a empezar con el francés. Uy, esto es fácil, se parece. Y, y llegas a un sitio diferente porque ya te interesaste por los idiomas en tu tiempo libre. Cuando yo escojo la carrera de Teleco, que me encanta programar, porque lo hacía con mi hermano había estudiado también una ingeniería y entonces yo de pequeño entraba a la habitación y le decía, ¿qué haces? Y pasaba tiempo con la informática, programando, jugando, haciendo diferentes cosas. Y claro, llega el momento en el que escoges tu carrera y dices, ¿qué se te da bien? ¿O qué quieres hacer? Pues a mí lo que me apasiona es la informática, no exactamente, pero bueno, las telecomunicaciones estaban muy guay, eran la combinación que yo quería. Y luego cuando buscas tu primer trabajo y lo que te apasiona, te vas orientando y también de lo que vas a tirar es de tu tiempo libre. El tiempo libre cumple una función muchísimo más grande de lo que pensamos. Ahí Carol Dweck habla de dos grandes espacios, ¿no? Del tiempo de performance zone, que le llaman, que es la zona de resultados, que es cuando tú estás enfocado en hacer algo en el mínimo tiempo y sacar el máximo resultado. Esta es la asociación, o sea, el tipo de trabajo que hacemos normalmente cuando estamos en zonas de trabajo. García, necesito un proyecto para dentro de 7 días. Tú tiras de las cosas que sabes hacer, le das una estimación, me va a llevar 7, me va a llevar 8, me va a llevar 9, pero no exploras, no pruebas, simplemente ejecutas y la forma que funciona. Y luego hay la learning zone, que es la zona de aprendizaje. Y en esta zona de aprendizaje lo que hacemos es jugar, probar, explorar. El objetivo no es el resultado, sino es adquirir cosas nuevas e incluso puede ser divertirnos, es decir, podemos aprender muchísimas cosas, pero simplemente divirtiéndonos. Esto es lo que haces tú por defecto cuando tienes hobbies y cuando tienes tiempo libre. Cuando te vas a leer un libro por trabajo, incluso, puedes estar en performance zone en el sentido de que estás buscando a quién voy a citar yo de este libro, qué tengo que sacar, a ver si me lo puedo leer en 2 horas en vez de en 3 horas porque luego quiero poner otro. Y esa puede ser una circunstancia muy mala para aprender, para crecer, para obtener cosas nuevas. Sin embargo, tú en tu tiempo libre tienes y en tus hobbies tienes una predisposición diferente y es un momento mucho más gratificante en el que tú realmente estás jugando. ¿Qué pasa al jugar? Que exploras, que pruebas lo que no tiene un objetivo, lo que no es necesario. Por ejemplo, típico de los juegos y los gamers, juegan a modos raros que no son el juego principal. Los jugadores de ajedrez, incluso profesionales, hay horas que no le dedican a jugar más al ajedrez tradicional, que es lo que les haría crecer, entre comillas, en los torneos reglamentados, sino que se dedican a modos alternativos, el ajedrez atómico, las piezas cambiadas de sitio, el pasapiezas o estas cosas. Pero estás cableando y estás aprendiendo diferentes funcionalidades de algo que te encanta.
Entonces, al hacer esto en tu tiempo libre, estás potenciando muchísimo una habilidad que tú ya sabes hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí el tiempo libre o sea, a dónde he llegado, lo que soy hoy, se ha configurado 80-90% en mi tiempo libre. Porque es el sitio en el que yo no estaba tan presionado por dar el resultado ahora que he podido crecer. Y bueno, es que te puedo dar más ejemplos de esas cosas que del tiempo libre se han convertido luego en mi profesión, empezando por la productividad que empezó en un momento de cuando yo estaba de Erasmus. Claro, o sea, por tus palabras lo que entiendo al final es que cuando hay como una parte profesional que al final pues está centrada en monetizar ese trabajo que estás haciendo y al final pues hay una presión, pero en cierto modo, aunque te gusta, o sea, te gusta ese trabajo, en el tiempo libre, aunque hagas cosas que estén relacionadas con el trabajo, no los haces con la presión del marcar de llegar a ese objetivo o de cumplir con el cliente. No, al final, pues te gusta la productividad, te formas en productividad fuera en tu tiempo libre. Sí, a ver, a mí, por ejemplo, esto que te decía de los libros es una cosa que tuve que aprender y que me tuve que limitar a mí mismo. Porque lleva un momento en el que al trabajar yo pasé de ser un ingeniero de telecomunicaciones que estaba especializado en ciberseguridad a ser una persona que tiene que justificar por qué es una persona a la que tú le pagarías dinero por aprender la organización de ella. Claro, ¿cómo se explica esto? ¿Por qué tú? ¿Qué haces? Entonces yo tenía interiormente, y además mucha gente me llamaba, ¿eres experto en productividad? Bueno, experto, vamos a cogerlo entre comillas. Yo puedo ayudar a mucha gente en muchos procesos. Entonces te sientes un poquito con la obligación de aprender todo lo que hay ahí, de aprender de todas las herramientas. Alguien puede venir y decirte, ¿cómo? ¿No conoces Trello? Oh, Dios mío, ¿cómo puedes ser un experto y no conocer Trello? Y todas estas cosas son las que nos animan, entre comillas, a hacer de ciertas tareas gratificantes que a ti antes te gustaban, tareas ejecutivas y tareas que deberías de hacer en el mínimo tiempo posible y te empujan hacia esa performance zone, ¿no? Entonces tú podrías leerte esos libros que yo creía que tenía que leer o que creo que tengo que leer todavía, sabes, que me estoy formando constantemente y los puedes leer de una manera o los puedes leer en la manera de aprendizaje que es mucho más explorar. En ese explorar podrías estar siguiendo las diferentes cosas que te interesan dentro del libro o las referencias que hacen citas a experimentos, puedes ver muchas dimensiones de ese libro, ¿no? Pero sí, yo en mi trabajo me he puesto incluso formarme dentro del trabajo como formación reglamentada, vamos a decir, como si alguien de recursos humanos me dijese, tienes 3 horas para formarte, pero a menudo las formaciones que más funcionan son aquellas que vienen de la parte personal, de las cosas que a mí me llaman la atención y que luego gente con mi propio perfil me pregunta, hey, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo has hecho para organizarte así con colorines o con iconos en el escritorio? Yo digo, pues si eso no hace exactamente organización, ya, pero es que se nota que está hecho para vivirlo y no para alquilarlo. No sé, no sabría cómo explicarlo, pero se nota mucho cuando haces un producto que está hecho solo para vender, pero que tú mismo no consumirías. Y se nota mucho cuando tú disfrutas de lo que haces y lo quieres para ti. Y eso que tú quieres para ti, desarrollas para ti, aprendes con una motivación muy diferente, que Daniel Pink le llama como la motivación 2.0. Ya no vamos por la zanahoria del palo, ¿no? El incentivo y si lo haces mal, pues te doy con el palo. No, es una motivación más intrínseca. Tú estás persiguiendo lo que te encanta, aprendes sobre lo que te encanta, se desactiva un modo de aprendizaje que hace que llegues a unas soluciones y a unos sí, unas soluciones en tu dominio, ¿no? En mi caso son la productividad, son herramientas, son formas de escribir un objetivo, que es una estrategia, cómo gestionas el email al día a día, pero son muy humanas porque están concebidas para una persona, en principio yo, que las va a usar y luego otras personas pues les tienes que hacer pequeñas adaptaciones, pero ya se entiende que no están pensadas para vender, que no están pensadas en abstracto y que todavía no ha llegado el primer usuario cuando lo intentas vender. Qué buena reflexión. De hecho, me hace pensar, ¿no? Al final, cuando comunicamos, siempre cuando alguien está comunicando y nosotros estamos escuchando, ¿no? Es como que nuestro cerebro siempre está validando las actitudes del otro, ¿no? Por eso decías, extraigo de ahí ese aprendizaje tuyo de, al final, pues cuando transmites pasión, cuando, aunque estés cambiando de un trabajo en el cual no tienes expertise, cuando comunicas esa pasión y el otro la percibe, entonces al final es como que tienes mayor credibilidad, ¿no? Mayor autoridad.
y me parece una reflexión muy interesante, ¿no? Y al final, pues bueno, yo es que no sé por qué, no sé por qué, pero todo lo llevo al mundo de la comunicación, ¿no? Porque al final yo creo que es una de nuestras grandes habilidades y que nos proporciona, yo creo que de los mayores placeres en la vida, ¿no? Pues una charla como la que estamos teniendo tú y yo ahora, para mí es pues una satisfacción tremenda, el poder aprender de otra persona, el poder entender y extraer aprendizajes de lo que él dice, pues es, vamos, es un regalo. Y en relación a eso, pues me gustaría dar el cambio, ¿no? Ya te conocemos, ya conocemos un poco de dónde vienes y tu bagaje, y ahora me gustaría entrar en el Yago más comunicativo, ¿no? Y ahí sí que me gustaría saber, pues, cómo un ingeniero de teleco, ¿no? Al final, pues, descubre que tiene dotes de comunicación o no los descubre, sino que Bueno, los va aquí hay aplicando. trampa. Cuéntame. Aquí hay trampa. Una de mis pasiones desde pequeñito, empecé casi con 6 años, pero incluso menos, es el teatro. Ah, vale. Luego tuve la suerte también, a través de mis hermanos, que estaba en un instituto diferente al que fui yo después, que era el Elviña, en A Coruña, donde tenía la sede el grupo de teatro Sardiña, que dio lugar a muchísima gente que ahora mismo está en la TVG, en la televisión gallega, que está haciendo series por ahí adelante. Y yo a mis hermanos los vi hacer teatro desde pequeño, me quedaba flipado con eso. Y entonces yo di el salto, estuvimos con ese grupo. Ese grupo era de instituto, pero ganamos el certamen nacional de teatro grecolatino, se hacían giras por teatros romanos, Mérida, Sagunto y otros bastante importantes, Bilbao, Gijón, etcétera, etcétera. Entonces, con 17 años yo estaba expuesto a audiencias de 1000 personas, 300 personas, 500 personas, y además aprendiendo sobre las diferencias. Es muy curioso cómo la misma obra y el mismo contenido, que en teoría era algo que tú llevabas ensayado y lo ponías aquí en Santander, con familiares, con alumnos. Nosotros los hacíamos para alumnos de cultura clásica, ¿no? Porque eran obras latinas de romanos y de Plauto, y eran comedias y tragedias, y las llevábamos a los diferentes coles, entre comillas, o a organizaciones que traían muchísimos alumnos de cultura clásica y se lo presentaban. Pero claro, la misma obra presentada en una audiencia de 300 personas para familiares, o la misma obra para 800 en Bilbao, incluso con las diferencias territoriales, se notaba un montón que no podías hacer el mismo tipo de humor, que no podías hacer el mismo tipo de mensaje, que a lo mejor la gente estaba fría y no enganchaba porque no lo estabas haciendo como ellos esperaban o con el tipo de cercanía que se necesitaba. Y había, o sea, aprendí desde bastante pequeño a adaptarme a que, aunque vengas con un mensaje fijo, tienes que estar siempre escuchando cuando hablas. Y es increíble, la gente piensa que no, pero en un teatro se escucha lo que dicen las personas de la primera línea. Y a veces se escuchan cosas como, ¡jo, qué bien! O, ¡oh, Dios mío! ¿Te mandaron un SMS? Cosas así, que son dos mensajes totalmente diferentes de cómo está tu audiencia, ¿no? Y nosotros además entrábamos entre el público y interactuábamos un poquillo con ellos y nos daban muchísimo juego. Y sí que me enseñó mucho esta fase a que incluso cuando comunicas lo que tienes que estar muy, 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 muy atento es a mirar, escuchar y a múltiples cosas. No solo lo que dicen, porque muchas veces no hablan, sino el lenguaje no verbal. Te voy a dar una anécdota. Estaba en una entrevista de trabajo, una de mis primeras entrevistas de trabajo, y yo estaba hablando y presentando lo que tenía que decir. Me hacía las preguntas la de recursos humanos y yo le respondía. Pues bueno, de todas las entrevistas que he hecho en mi vida, la más fácil, con diferencia, es en la que estaban la de recursos humanos principal y a su lado una chica que estaba de prácticas y que estaba empezando. Entonces hacían las dos la entrevista. Una tenía su cara de póker, la principal, y la que estaba haciendo las prácticas subrayaba todo lo que le habían dicho que tenía que subrayar y hacía gestos cuando encontraba lo que tenía que encontrar. Y a mí me daba la pista de cuándo lo estaba haciendo bien o cuándo lo estaba haciendo mal, porque al escuchar y ver el lenguaje no verbal, las pequeñas reacciones de la persona que no estaba entrenada, yo tenía la clave absoluta de lo que tenía que decir, las ramas por las que tenía que ir, las ramas por las que no tenía que ir. Entonces, bueno,
No sé Qué si me voy por bueno. las ramas. No, 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 súper interesante. O sea, eso yo considero que es una capacidad brutal poder llegar a ese nivel de análisis, ¿no? Porque al final la comunicación... Y es cierto, yo tenía bastante desconocimiento sobre la comunicación no verbal y lo dice todo. Con el mero hecho de ver un vídeo tuyo en silencio y viendo los gestos, viendo los ojos, al final los ojos denotan o sea, denotan muchas cosas, ¿no? Pues, a veces parece que quieres transmitir pasión, pero los ojos te dicen otra cosa totalmente diferente. O sea, el lenguaje no verbal no acompaña. Pero entiendo que al final, bueno, no es lo mismo comunicar en el teatro que comunicar cuando ya tienes un negocio. Y quiero explorar un poco sobre, supongo que tendrías miles de ideas, ¿no? Miles de ideas para montar tu negocio, pero bueno, al final te decantaste por una y optaste por ir a por ella a muerte. ¿Cómo empezaste a comunicar esa idea? ¿Cómo dijiste, oye, quiero llegar al mundo? Sí, fue un poquito más, o sea, menos idílico, por así decirlo. Yo tuve primero la idea, casi el hobby que se fue profesionalizando en ese sentido. Ahora tengo una gran lista de qué sacar, si un próximo libro, si este curso, si este prototipo, si este producto. Incluso hablo de prototipos ya porque siempre los testeo antes de hacer algo grande con ellos. Pero yo hice mucho de manera intuitiva, genuina, luego fue atrayendo un poco de atención. Y no me di cuenta hasta más tarde al trabajar con una profesional de esto, que es Mónica Lorenzo, y le envío un saludito desde aquí, muchas gracias, que me habló de comunicación, que es una palabra que yo no había escuchado en mi vida. Yo pensaba que había que escribir en las redes sociales, que esto era maravilloso, tú publicabas. Sí, al principio Facebook hace 10 años funcionaba de maravilla, publicabas o sea, un contenido cualquiera y tenías una audiencia y te venía el 40% de la audiencia o algo así. Hasta el momento en el que ya Facebook ni le exponía el 40% de la audiencia tu propio mensaje. Pero yo no tenía esta sensación de que había que decirle a la gente estoy haciendo esto. Me parecía como que estaba ya suficiente expuesto. Pero si tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Google Plus, lo copio en todas las sensaciones, en todos los sitios. Y la verdad es que trabajar con Mónica me ayudó muchísimo porque me dijo, tú lo que tienes que sacar al mundo es que existes, contar cosas que tengan interés para ellos, no simplemente decir, hey, he publicado, y no ser esa persona que esté dando la chapa porque acaba de publicar algo y por favor, venid a mí, sino que tú tienes muchísimo que aportarles y tienes la capacidad o tienes la oportunidad, vamos a decir, de hacer un puente mucho mejor entre lo que ellos necesitan y lo que tú sabes. Y ahí cambié mi forma radical. De hecho, empecé a dedicarle en mi Excel anual de atribuciones de cuáles son mis perfiles, lo que tengo que trabajar y los diferentes proyectos que tengo un par de actividades recurrentes, ¿no? Como mantenimiento de herramientas que pueden ser página web o cualquier otra cosa, o en este caso la comunicación. Y la comunicación fue cada vez creciendo más. Y ya lo concebí como algo diferente. Ya no solo iba a hablar de la productividad per se o de la publicación per se. Ya no necesitaba que la gente llegase a mi blog porque no era una visita lo que quería. Yo lo que quería comunicarle al mundo es, oye, existe esta habilidad, productividad, que puede hacer que te rompas muchísimo menos la cabeza, necesites muchas menos horas de trabajo y disfrutes muchísimo más y tengas muchísimos más resultados. ¿Quieres eso? Claro, visto así, mucho mejor que hablar de la gestión de tareas o la urgencia contra la importancia de X tareas, ¿no? Entonces yo lo tuve que aprender de esta manera, lo fui modificando y pasé eso, de esa primera iteración en la que dirías, por favor, ven a visitarme, a la segunda de, a lo mejor estás pasando este problema y esta es la solución. Sé que puedes estar con este tipo de problemática. Pues esta otra herramienta sirve para esto. ¿Te interesa la cultura general de productividad? Porque estos 3 libros te pueden aportar. Es una dimensión nueva. Que bueno, ya que hablas de contenido, pues ya me gustaría entrar vamos, a saco, ¿no? O sea, ¿qué supone para ti el contenido en redes ahora mismo? Vale, el contenido en redes ahora mismo para mí es muy diverso porque yo también en estos momentos tengo un tamaño de empresa muy pequeño, o sea, soy yo y ayudas de colaboradores. Pero claro, si quieres sacar adelante tu oficio, quieres comunicar
quieres pues tener pues, la mínima infraestructura, ¿no? Página web, email, gestión de atención cliente básica, tal cual. No puedes dedicarle todo el plan que yo querría para la comunicación. Tiene que ser pequeño, reducido y un poco que encaje con tus valores, porque es que si no te puedes pasar escribiendo un tweet 4 horas porque no sabes lo que tienes que escribir y no es genuino, está forzado. Entonces, ahora mismo yo tengo un par de canales, no todos optimizados a lo que me gustaría ser ahora, pero sí que tengo la newsletter principal en la que hablo con mis alumnos. Son gente que se apunta, no es gente que sea ya cliente. Pero ahí es donde, digamos, tengo el toque más personal. Y ya no lo veo como un marketing, como un vamos a venderle, vamos a hacerles pagar o sea, las comisiones que yo pago a MailChimp o a otras plataformas, sino que realmente lo que estoy intentando crear ahora es más una comunidad. Una comunidad no en el sentido de que hablen entre ellos, de que haya un foro como en las antiguas formas, sino una conexión más empática, ¿vale? Que hablen y que yo escuche. Una de las cosas, por ejemplo, que me he dado cuenta que ha sido un problema o un automático que nunca había pensado, es que ahora con las plataformas de MailChimp, Automail, MailerLite y todas estas, lo que se espera es que tú y el estándar se ha convertido en que la persona a la que sigues no te escuche. Él te escribe o ella te escribe, pero no te va a escuchar. Cuando tú le respondes, tiene muchos clientes, tiene muchos lectores y seguidores y no lee los emails. Y para mí esto se convirtió en dañino. Y yo dije, yo quiero cambiar eso. Porque yo quiero que cada persona que entre por mi puerta sea un potencial feedback, sea un cliente, sea una persona con la que yo aprenda. Quiero conocer qué tipos de personas tengo en el negocio. Y esto es muy difícil de gestionar cuando tienes 4.000, 5.000 personas en la lista de correos. Pero bueno, y estoy intentando hacer de ese medio un medio más bidireccional que unidireccional. Y luego en las redes sociales, según su aspecto, que las dos que he conservado son Twitter, básicamente para avisar. Ese sí que es un poquito esto es lo que hay o esta noticia puede interesaros. Noticias sobre el próximo producto que voy a lanzar. Y LinkedIn es un poco más los consejos, ¿no? El ser ese experto de mano que tienes cerca y que la gente que conecte conmigo pues realmente diga, hey, no lo conozco en persona esta persona, pero hay un chaval de productividad que tiene unas ideas buenas y que de vez en cuando saca estas perlas, ¿no? Entonces, intentar convertirte en esa persona de referencia que ellos cuando tengan un problema de productividad pues se acerquen más. Suena súper, no sé, como pensado, estratégico y que esto es lo que quiero hacer, pero cuando lo intentas de manera sencilla, es decir, cuando te dejas de mucho marketing digital, mucho optimizar la plataforma y piensas en la persona a la que vas a ayudar y tienes casos concretos, empiezas a ponerle edades, ciudades, ingresos, qué empresa tiene, en qué sector se mueve, resulta todo muchísimo más natural. Te dejas de estas tonterías de optimizar métricas SEO o numeritos y a mí desde luego es el tipo de comunicación que me llena. Ajá. Que me hace contactar con personas. Por tus palabras entiendo que, bueno, trabajas más la newsletter, ¿no? El email marketing. Y me gustaría saber cómo consigues hacer que ese contenido sea atractivo y genere conversación. Vale, una de las cosas es que no es una versión acabada. Yo no soy un experto en comunicación, ¿vale? Pero sí que he aprendido a dejar, pues, el perfil o la persona que quería crear, vamos a decir al principio, que todos queremos ser ese experto y esa autoridad, ¿no? Impecable, de traje y corbata, o a veces no de traje y corbata, pero bueno, que sepa todo, sea muy profesional, sea muy detallista, muy gama alta, digamos, y sepa de su dominio prácticamente todo. ¿Qué pasa? Que eso a veces te aleja de tu propia audiencia. Entonces yo, bueno, repito la pregunta porque si no me voy por las ramas. Sí, era al final, pues, cómo consigues hacer que ese contenido de la newsletter sea atractivo, ¿no? Sí, pues mi idea fue a base de mostrarme infinitamente más como soy y aceptar que podrías ser súper perfecto, súper, vamos a decirlo, neutro, profesional y saber de muchas cosas, pero que a lo mejor no es la persona que eres tú de forma natural, dejándote hacer lo que te gusta, dejándote ser como quieres ser y comunicando las cosas como tú quieres, ¿vale?
En ese sentido, pues yo no voy a salir siempre vestido de traje y corbata porque no voy por la vida de traje y corbata, que lo he dejado ese perfil, aunque lo puedas hacer puntualmente, y no hago productividad todos los días para estar todos los días a la hora exacta, enviar todos los emails, tener la inbox cero todo el tiempo, hacer todo absolutamente a la primera, etcétera, etcétera, que es un poquito hacia lo que me podría empujar mi audiencia, ¿no? Que quiere ese experto que tenga la vida ideal y que lo haga con el mínimo esfuerzo y creerse que eso puede ser posible. Entonces a veces tienes que romper lanzas y tienes que decir, mira, no, la productividad no es esa, la productividad es un poquito más farragosa y a veces va de ponerle un celo a una máquina que funciona y decir, tira 2 años más sin comprarte una nueva. Claro, esto no es muy marketingable, no es de vídeo de YouTube, la productividad perfecta en 5 minutos. Pero cuando pasas por esa fase de no intentar ser lo que no eres, no querer ser el ideal y permitirte un poquito más comunicar cómo eres, cómo lo haces tú, cómo te funciona, pues yo he encontrado en eso mi nicho, mi espacio de estar a gusto. La audiencia, por lo menos la gente que se aproxima a mi página web, a mi newsletter y a mis contenidos, empatiza mucho con esto y le hace eco. Y la verdad es que yo he visto pues, crecer la interacción con todos mis lectores y lectoras, que a veces no tienen tiempo, que otras veces no te lo expresan, pero hay gente que te viene y te dice, llevo 5 años leyéndote y deseando hablar contigo, porque te juro que no respondí nunca, pero esta es mi Eso, situación. eso no tiene, vamos, no hay quien lo pague, ¿no? Sí. Es una sensación súper chula. Oye, ¿y eres más de newsletter o de YouTube? Pues a ver, con YouTube encontré muchas ventajas. A mí me gusta, entre comillas, tanto pasar tiempo comunicando, por así decirlo, como pasar tiempo trabajando sobre el caso personal de una persona, ¿vale? A veces o sea, en muchas ocasiones me he llevado el formato que yo hago en el 1 a 1 a vídeos de YouTube. Por ejemplo, los últimos vídeos que he sacado son casos prácticos que están hechos a base de mezclas de clientes, pero como es la vida personal o la empresa de un cliente, yo no puedo decir cómo hemos hecho que se organice mejor, que sea más productivo, cómo sus objetivos personales ahora los tiene muchísimo más cerca y sabe cómo tener una estructura para trabajar todos los días, levantarse a las 8 y a las 9 estar trabajando en sus objetivos. No puedo llevar eso. Me encantaría porque creo que sería muchísimo más transparente y que la gente lo vería y diría, quiero eso. Pero he encontrado algunas otras fórmulas, como por ejemplo que en YouTube me gusta mucho, que es que puedo dar esa demostración de lo que se hace en una mentoría, por ejemplo, en una charla de videoconferencia, pero siempre tengo que anonimizarlo un poco, ¿no? Y una de las cosas que no me gusta actualmente de las newsletters es que están quemadísimas. La gente piensa por defecto que le vas a vender humo, piensa que le estás contando el oro y el moro. Es muy difícil transmitir que algo funciona de verdad, porque a mí me interesa diferenciarme de los vendehumos y enseñarte lo que es genuino. Pero en YouTube sí que hay mucha más capacidad de viendo un vídeo y viéndote trabajar que, que lo entiendes, que ves a esa persona trabajar, que entiendes el oficio, las herramientas, los procesos. Entonces yo YouTube me gusta mucho últimamente, aunque no le puedo dar toda la caña que debería, porque los vídeos bien hechos llevan muchísimo tiempo, pero desde luego me gusta más el formato, los formatos cercanos. Y si me puedes dar en persona en 1 a 1, todavía más. Ajá. Ahora te voy a poner en otra situación. ¿Un vídeo de YouTube o una formación online o presencial? ¿Cuál te gusta más? ¿Hacer el vídeo o una formación? Yo es que disfruto con mi trabajo haciéndolo con personas. La mitad de la formación son las personas, es el presencial. Soy nativo de Internet, nací con un teclado pegado a los dedos y se me va rápido hacer una página web o se me va rápido hacer algo, pero cada vez la experiencia me demuestra más que el 1 a 1 es insuperable. Luego, ¿qué fortaleza tiene YouTube o las formaciones online o los vídeos pregrabados? Con un vídeo pregrabado haces un formato de algo que funcione y llegas a mucha gente, y en una sala pues a lo mejor solo puedes llegar a 8 o 12. Entonces, también hay que tener en cuenta, yo por ejemplo cuando hago las mentorías hago formato híbrido. En las mentorías tienen sus 12 sesiones de relación con el cliente 1 a 1 a través de videoconferencia, pero bueno, es como si fuese presencial. Y luego hacemos blended learning, que es que dentro de la formación, todo lo que es la teoría de la productividad, yo lo tengo pregrabado en el curso
curso del método OSEI en métodoosei.com y la gente puede acceder a esos contenidos y leerlos a su ritmo. Y luego la formación, la explicación de cómo llevarlo a su caso, cuáles son sus excepciones, porque en su caso personal creen que hay pues una situación que dice que eso no vale, que es muy típico. Ya, eso sería muy bien, pero es que en mi caso, tu caso es lo mismo, hay que aplicarlo, vamos a hablar de las excepciones. Pues necesitas esas dos componentes. El formato digital y el formato grabado sirve para hacer la mínima explicación súper clara y con medios, y el formato 1:1 te permite la espontaneidad de explicarle las excepciones al alumno para lo que necesita hoy. Qué bueno. Esto me hace pensar bueno, en las formaciones en las cuales conectas con tu audiencia, ¿no? Y eso al final, pues yo personalmente yo creo que es de los mayores beneficios, ¿no? El poder, lo que decías antes, el poder escucharles, el poder obtener su feedback y al final aportarles valor, que yo creo que cuando eres formador es una de las cosas, ¿no?, que más nos hace sentir realizados, ese aportar valor. Em, me gusta lo que me dices de YouTube y de hecho, pues me gustaría, a mí que me gusta mucho hablar de presentaciones y de cómo hacer ese contenido, me gustaría que nos contaras cómo haces una videopresentación de estas que haces para YouTube, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué método sigues para pensar la idea, lo que vas a hacer, lo que vas a decir, cómo lo vas a decir y después, pues, cómo lo montas? Vale, aquí tengo trampa también. De forma resumida. Sí, de forma súper Sí, resumida. sí. Yo sigo el esquema de la productividad, o sea, el esquema del método OSE. ¿Vale? La secuencia OSE es objetivo, estrategia y ejecución. Lo primero que empiezo antes de escribir un vídeo, un artículo, un tal, que esto lo aprendes con el tiempo, ¿no? A que voy a escribir un vídeo para la audiencia y voy a escribirlo en 4 horas. Vas mal. Vas muy mal. Porque ya te has puesto todas las limitaciones y todavía no sabes si necesitas un vídeo, si le va a ayudar a tu audiencia o si qué quieres. Al revés, objetivo, ¿qué quieres causar en tu audiencia? Quiero enseñarles con un poquito de entretenimiento para que sea ligero. Vale. Estrategia, ¿cómo lo vas a hacer? Mira toda la infraestructura. Pues tengo esto a mi disposición. Esto el otro día me dijeron que era muy interesante. Esto está muy de actualidad porque con el COVID pues estamos en mucha, pues el teletrabajo, ¿no? Y unas ayudas de teletrabajo, la verdad es que estaría súper bien escogerlas ahora. Vas a explicar algo de teletrabajo. Vale, ¿qué necesitas? Pues realmente son 4 claves súper enfocadas. ¿De texto o de vídeo? ¿Hay que explicar algo? No, de texto, porque puede pasar en cualquier lado. Pues ya escogiste el formato que más te aplica, ya escogiste lo que quieres hacer y ya escogiste para quién lo quieres hacer, qué quieres transmitir y qué efecto quieres causar. Ahora estás en el momento simplemente de la ejecución de haz los pasos que necesitas para escribir un artículo o para llevarlo a cabo. Yo tengo diferentes talleres, le llamo ahí, que son como carpetas en las que tengo todos los recursos para hacer un vídeo, o todos los recursos para hacer un artículo, o todos los recursos para hacer otros formatos, ¿no? Por ejemplo, una presentación de PowerPoint. Pero sí que animaría a la gente que haga presentaciones a invertir el proceso. No te pongas como objetivo hacer X recursos, siempre el mismo, siempre la misma consistencia y luego ya lo llenarás de contenido. Si piensas como el objetivo, a veces ni siquiera necesitas un vídeo de 20 minutos, ni siquiera necesitas que tenga mucho texto, ni siquiera necesitas que sea más que una infografía, pero piensas en la persona. Y si piensas en la persona y tú mimas a tu cliente, a tu alumno, a tu audiencia, a la persona que va a venir a ti, ellos te van a mimar a ti. Ellos van a querer pasar más tiempo contigo. Ellos van a querer comprar más de lo que tienes y lo que traigas. Por eso yo siempre empezaría por el objetivo en mente. ¿Qué quiero causar? ¿Qué quiero transformar? Y luego hablamos de los medios y del proceso para llevarlo a cabo. Ajá. Dentro de ese objetivo estaría el para qué, ¿no? Entiendo. Sí. Perfecto. El Perfecto. objetivo puede Interesante. Al ser un para final qué. Bueno, es muy bueno. Al final es como aprovechar ese método OSE y llevarlo al mundo de la comunicación, ¿no? Pensar en esa idea inicial es que es y... fractal. El beneficio, o sea, la diferencia de la productividad con cualquier otro área de experiencia, por así decirlo, es que es adaptable. Es como la abstracción. Si tú quieres producir un resultado, da igual que sea un resultado porque eres un dentista y quieres extraer un diente, que ser alguien de comunicación y tienes que llevar un mensaje. De todas formas, a la hora de comunicar, no todo es llevar un mensaje. A veces es producir una venta, a veces es a preparar a alguien para un examen y otras veces es disipar todas las dudas para que hagan una acción, ¿no? Qué bueno. Bueno, ya estamos terminando, estamos
finalizando y estoy descubriendo un montón de curiosidades sobre ti y sobre cómo es tu metodología, ¿no? Entonces, pues, cómo no, hablar de herramientas. Me gustaría que me comentaras pues, las 4 herramientas que a ti te facilitan la vida a nivel profesional. Pues, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, a nivel de redes o a nivel de las landing, los mailing, la productividad. ¿Qué herramientas usas? Vale, yo soy un firme defensor de que al buen fotógrafo no lo hacen las cámaras, sino el conocimiento, ¿no? Entonces mis herramientas son súper básicas. La herramienta principal que utilizo todos los días es casi el equivalente avanzado del bloc de notas en el ordenador, que es el Notepad++. Permite las funcionalidades del bloc de notas y un par de búsquedas, cambios de líneas y estas cosas muy avanzadas. Porque al final, si procesas ideas, procesas tareas y procesas volumen de texto, lo que quieres es un procesador de texto. Y ya cosas como Word o como tal, que verifican la ortografía o cosas así, no es lo que necesitas. O maquetación, no es lo que necesitas. Lo que necesitas es rápidamente producir las ideas, trabajarlas y pasar a la siguiente etapa. Luego en esta línea también está Evernote, que es mi aplicación que me permite desde cualquier sitio, el ordenador, el móvil, un segundo dispositivo, si estoy en el coche 20 minutos parado, pues tener acceso a la misma información de manera simple. De nuevo, no es tan bonito como Trello o como algunas herramientas de gestión de proyectos, pero es que los colorines son bonitos el primero y el segundo día, pero después a lo mejor te das cuenta de que no tienes la función copiar o replicar o llevártelo a casa, o, ¿sabes? Y una migración, por ejemplo, de una herramienta muy bonita a otra migración a otra herramienta muy bonita, puede ser un mes de trabajo si generas mucho volumen y tienes mucha actividad. Y nada más, o sea, luego editores de texto, WordPress, que potencia mi página web, pero que las herramientas más básicas, mientras te permita hacer las cosas básicas de manera ágil, es lo que necesitas. No te encierres en herramientas muy complejas o súper especializadas. Qué bueno. Sí, al final es la reflexión habitual, ¿no? Primero piensa, si necesitas la herramienta, piensa lo que vas a hacer y después pues ponte con las herramientas. A veces empezamos antes con la herramienta cuando en realidad no sabemos ni lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, ya para despedirnos sí que me gustaría que pensaras en un profesional, un formador que pues ya tiene un cierto bagaje, pero que bueno, pues quiere lanzarse al online, quiere empezar a dar formaciones online y también empezar a generar contenido, ¿no? Entonces, pues sí que me gustaría que le dieras esa primera recomendación, ese primer paso que le dirías que podría dar, ¿no? ¿Cuál sería ese primer paso que le recomendarías? Vale, yo el primer paso que le recomendaría, y creo que es un poquito de lo que se lleva oyendo en la entrevista, es no hagas nada antes de hablar tú con tu cliente. Habla, siéntate, págale un café a 2 o 3 personas que puedan ser tus potenciales clientes si los tienes de mano y dile qué necesita, dónde te quiere leer, qué suele leer y qué es lo que le falta. Porque te va a responder absolutamente todo antes de que tú cometas los errores de comprar, montar la infraestructura, la página web, el email, el sistema, tal cual, y descubrir que eso justamente es lo que él acumula en su email y nunca lee, por ejemplo. Entonces, habla, tómate un café, págaselo y escucha, es decir, no hables tú, sino que escucha a esa persona. Y yo siempre digo que los emprendedores, el buen emprendedor no le dice a la manzana dónde caer, sino que pone el cesto debajo del árbol. Así que va a haber problemas, va a haber cosas que no sepas cómo hacer de esta charla con esa persona, pero escúchala, resuelve tú los problemas y cuando sea fácil para esa persona, sabrás que tienes las formaciones que necesitan, en el formato que necesitan, al precio que necesitan y te las comprarán como churros. Qué bueno. Bueno, pues nada, Yago, ahora sí que te pido, pues eso, que compartas tus coordenadas, dónde pueden localizarte y si Vale. quieres lanzar spam de valor, adelante, también Pan de puedes valor, claro lanzarlo. que sí. Pues nada, no, sí, esto también para la gente que se vea en esta situación, ¿no? Para seguirme un poquito, ver lo que hago y si estáis interesados por productividad, pues en yagofraga.com es donde está la casa de todo lo que hago, es el blog, también tiene una newsletter en las que os podéis suscribir, que es principalmente por donde enterarse de todo.
Y luego, pues eso, con las formaciones de métododeproductividad.com y las mentorías, pero ya todo eso se encuentra en la página web. Así que nada, si queréis tener más resultados en menos tiempo y hacerlo de una manera agradable, pues que le den una visitilla a la página web, que pueden encontrar una solución. Genial, Yago. Bueno, pues hasta aquí. Seguro que nos volveremos a encontrar en el camino porque, bueno, aportas mucho valor y es curioso. Tu forma de comunicar es súper cercana y siempre con la intención de ayudar. Y eso, pues, se agradece y mucho. Pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy y nada, nos vemos en el siguiente. Gracias. Chao, chao. Un saludo. Únete al resto de oyentes en la comunidad que tenemos disponible en Telegram, donde compartimos reflexiones, aprendizajes y herramientas todas las semanas. Entra en crearpresentaciones.com/Telegram.